Soy Renata, y hoy es el día de mi boda. Desde donde estoy parada, en la pequeña suite nupcial de una vieja hacienda restaurada, el mundo parece perfecto. El cielo de Morelos es de un azul tan profundo que parece irreal, sin una sola nube. La luz del sol entra a raudales por los ventanales, iluminando las partículas de polvo que bailan en el aire, y haciendo que mi vestido, colgado de una viga de madera oscura, parezca brillar con luz propia. Es un vestido sencillo, de encaje, uno que Bruno y yo elegimos juntos y pagamos a meses. Cada detalle, desde los botones de perla hasta la caída de la tela, me parecía la cosa más hermosa del mundo. Pero ahora, mientras lo miro, todo lo que siento es un vacío helado en el centro del pecho. Mi teléfono descansa sobre el tocador de madera rústica. Silencioso. Absolutamente inmóvil. La pantalla está oscura. No hay llamadas perdidas. No hay mensajes nuevos. Ni un estamos en camino. Ni un nos sentimos. Nada. No estoy sorprendida, no realmente. Sé desde hace exactamente 4 semanas que no vendrán. Mis padres, Graciela y Genaro. Y mi hermana, Marisela. Los 3 asientos más importantes en la mesa principal estarán vacíos. Mientras la maquillista me da los toques finales, trato de concentrarme en su charla trivial sobre el clima. Pero mi mente sigue volviendo a ese teléfono oscuro. Me pregunto qué estarán haciendo en este preciso momento. ¿Estarán empacando? ¿Estarán ya en el aeropuerto, riendo mientras esperan abordar su vuelo de primera clase? Me miro en el espejo. El reflejo me devuelve la imagen de una novia, sí, pero con una tristeza en los ojos que ninguna cantidad de corrector puede ocultar. Me siento como una niña de 10 años otra vez, parada frente a mis padres, mostrándoles un dibujo que hice. Recuerdo la escena con una claridad dolorosa. Era un dibujo de mí, vestida de científico, mezclando hierbas en un tubo de ensayo, creando una poción mágica. Mi madre, Graciela, apenas lo miró. ¿Qué cosas tan raras dibujas, niña? ¿Por qué no dibujas flores, como Marisela? Mi padre, Genaro, ni siquiera levantó la vista del periódico. Solo mi abuela Estela, que estaba de visita, tomó el dibujo. Lo miró con atención, con esos ojos sabios que parecían ver más allá de los garabatos. Al día siguiente, lo trajo enmarcado. Lo colgó en su cuarto y me dijo, eres una visionaria, mi estrella. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. La abuela Estela murió hace 5 años. Y mientras estoy aquí, en esta habitación silenciosa, me doy cuenta, con un dolor agudo, de que ella era mi única verdadera defensora. Con su muerte, perdí a mi única aliada. La ausencia de mis padres hoy no es solo una decepción, se siente como la confirmación final de que, sin mi abuela, estoy completamente sola en esa familia. Lista, dice la maquillista, sacándome de mi trance. Estás preciosa, Renata. Asiento, forzando una sonrisa que no llega a mis ojos. Gracias. Preciosa y sola. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un martes por la tarde, exactamente 4 semanas antes de la boda. Yo estaba en la prueba final del banquete. Bruno, mi prometido, estaba a mi lado. Estábamos discutiendo con la coordinadora si debíamos servir el mole poblano o optar por algo menos tradicional. Yo estaba feliz, genuinamente feliz. Habíamos pasado el último año ahorrando cada centavo, buscando proveedores económicos pero de calidad, haciendo nosotros mismos las invitaciones. Nuestra boda iba a ser pequeña, íntima, pero sobre todo, iba a ser nuestra. Mi teléfono sonó. Era mi madre, Graciela. Hola, ma, contesté, todavía sonriendo. Estamos justo en la prueba del menú, ¿te marco luego? No, no, rapidito, dijo ella. Y entonces usó ese tono. Ese tono casual, ligero, casi alegre, que siempre usa cuando va a dar una noticia que sabe que es terrible, pero que para ella es solo un inconveniente menor. Oye, mi vida, fíjate que, creo que no vamos a poder ir a tu boda. El tenedor con un trozo de pollo en pipián se detuvo a medio camino de mi boca. Bruno me miró, confundido. La coordinadora fingió revisar sus papeles. ¿Qué?
logré decir. Mi voz sonó pequeña, hueca. Sí, es que, no sabes la noticia. Una maravilla, continuó, ajena a mi shock. Resulta que Gastón, el novio de tu hermana, le va a proponer matrimonio. ¿No es divino? ¿Va a proponerle matrimonio? ¿Cuándo? Pregunté, tratando de entender la conexión. Bueno, ese es el detalle. Planean hacerlo el próximo mes. Y resulta que sus padres, ya sabes, la familia de Gastón es, bueno, son gente muy importante, muy tradicional. Han organizado todo un viaje sorpresa. Un safari de lujo en África. Para celebrar el anuncio. Y nos han invitado a tu papá y a mí a unirnos a ellos. Un safari, Renata. ¿Te imaginas? Me quedé helada. ¿Un safari? ¿El mismo fin de semana de mi boda? Bueno, no exactamente, dijo, impaciente. El anuncio es después de tu boda. Pero el viaje empieza el viernes. Y pues, tu boda es el sábado. Tendríamos que estar volando justo ese día. Sería imposible. Y Gastón, bueno, Gastón se portó divino, se ofreció a pagar nuestros boletos y todo. Sería una grosería terrible, una descortesía para su familia, rechazarlos. Ya sabes lo sensibles que son con esas cosas. La habitación empezó a darme vueltas. Espera. Me estás diciendo, que van a faltar a mi boda, porque tienen que ir a los preparativos, de la propuesta de matrimonio de mi hermana. Ay, Renata, no seas dramática, espetó. Su voz perdió la ligereza y se volvió cortante. No son preparativos, es un evento. Es el anuncio oficial. Además, francamente, tu boda es, bueno, es muy sencilla. Muy íntima. Bruno y tú lo tienen todo controlado. Marisela, en cambio, esto es algo grande. Es su futuro. Sentí un sabor amargo en la boca. Sencilla. Mi boda es sencilla. Pues sí. Y está bien, si eso es lo que les gusta. Pero entiende, esto es otro nivel. La familia de Gastón. Y entonces, soltó la bomba. La frase que se quedaría grabada en mi memoria para siempre. Francamente, Renata, dijo, bajando la voz como si me confiara un secreto, si te hubieras puesto lista y hubieras salido con Gastón cuando se interesó por ti, antes que Marisela, a lo mejor serías tú la del safari. Pero bueno, las cosas pasan por algo. Colgué. No sé en qué momento colgué. Solo sé que mi mano temblaba. Bruno me quitó el teléfono. Su rostro había pasado de la confusión a una furia helada. ¿Qué dijo?, preguntó. No pueden venir, susurré. Tienen que ir a un safari. La coordinadora nos miraba con una lástima que me hizo sentir aún más patética. Me levanté de la mesa, corrí al baño y vomité hasta el alma. Renata, cariño, ¿estás bien? La voz suave de Matilde, mi futura suegra, me sacó de la neblina de recuerdos. Abrí los ojos. Ella estaba parada en la puerta de la suite, sosteniendo una pequeña bandeja con café y pan dulce. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. No pude contenerme. Las lágrimas que había estado reprimiendo toda la mañana comenzaron a brotar, arruinando el maquillaje perfecto. No van a venir, solté en un sollozo ahogado. Realmente no van a venir. Matilde dejó la bandeja en la mesa y me rodeó con sus brazos. No dijo te lo dije, aunque tenía todo el derecho. No dijo son unos desgraciados. Simplemente me abrazó mientras yo lloraba como una niña. No sé qué decir de ellos, Renata, murmuró contra mi cabello. Pero quiero que sepas algo. Estoy tan increíblemente feliz, tan orgullosa, de que hoy te conviertas en mi hija. Bruno no pudo haber elegido a una mujer más maravillosa. Sus palabras, tan genuinas y llenas de amor, me calaron más profundo que cualquier obligación familiar. Ella y mi suegro, Horacio, habían sido más padres para mí en los últimos 2 años que los míos en toda mi vida. Me limpié las lágrimas. Gracias, Matilde. De verdad. Ahora, a retocar ese maquillaje, dijo con una sonrisa cómplice.
Tenemos una boda que celebrar. La ceremonia fue en el jardín. En lugar de los 64 invitados que habíamos planeado, éramos 60. Las 4 sillas vacías de mi familia estaban al frente, pero el equipo de la hacienda las retiró discretamente antes de que yo llegara. Como mi padre no estaba allí, Horacio, el padre de Bruno, insistió en llevarme al altar. Cuando me tomó del brazo, me apretó la mano con fuerza. ¿Lista?, preguntó. Asentí. Mientras caminaba por el pasillo de pétalos blancos, vi a Bruno. Estaba parado bajo un arco de bugambillas, y en cuanto nuestros ojos se encontraron, se le llenaron de lágrimas. Esa mirada de amor puro, de devoción incondicional, borró todo lo demás. Intercambiamos los votos que habíamos escrito nosotros mismos. Prometimos apoyarnos, ser un equipo, ser ojo a ojo, como diría una sabia mujer que conoceríamos después. La recepción fue mágica, a pesar de todo. Servimos la comida local que tanto nos había gustado, contratamos a una banda de jazz que encontramos tocando en la plaza de Cuernavaca y bailamos bajo hilos de luces cálidas. Nuestros amigos, la familia de Bruno, todos estaban allí, celebrando con nosotros, genuinamente felices por nosotros. Vi las mesas. Y sí, vi el hueco. El espacio donde mi familia debería haber estado. Eran como 4 agujeros negros que gritaban su ausencia. Pero entonces miré a Bruno, riendo mientras bailaba con Matilde. Miré a Horacio, contando una anécdota animada en nuestra mesa. Miré a mis amigas de la universidad, que habían volado desde 3 ciudades diferentes para estar conmigo. Y por primera vez, me di cuenta de que, aunque la sangre me había fallado, la vida me había dado una familia por elección. Decidimos no posponer la luna de miel. Necesitábamos escapar. Habíamos reservado una pequeña cabaña rústica en la costa de Oaxaca, cerca de Mazunte. Un lugar sin wifi, sin recepción de celular, solo el sonido del océano y el calor húmedo. Fue la mejor decisión que pudimos tomar. Durante 7 días, nos desconectamos del mundo. Caminamos por playas vírgenes, comimos pescado fresco preparado en palapas a la orilla del mar y dormimos escuchando las olas rompiendo contra las rocas. No hablamos de mi familia. No hablamos de la boda. Solo nos reconectamos el uno con el otro, sanando las heridas silenciosas. La dueña de la cabaña era una mujer llamada Ofelia. Tendría unos 70 años, con el cabello completamente blanco trenzado y una piel curtida por el sol. Era una artista que vivía allí todo el año, pintando paisajes marinos impresionantes. Nos hicimos amigos de ella. Nos contaba historias de la zona y nos compartía sus secretos, la cala escondida donde se formaban piscinas naturales, la panadería del pueblo que hacía el mejor pan de elote. Una tarde, mientras compartíamos una botella de vino en su porche viendo el atardecer, Ofelia nos miró fijamente. «Ustedes dos tienen algo especial», dijo de repente. «He visto pasar a cientos de parejas por aquí en 30 años. Sé cuáles van a durar». Bruno sonrió, tomando mi mano. «¿Y cuál es el secreto, Ofelia?» Ella sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se marcaron. «Que se miran de igual a igual. Ojo a ojo. Algunas parejas, uno siempre está mirando hacia arriba y el otro hacia abajo. Eso nunca funciona. Pero ustedes se ven directo a los ojos. Como iguales». Sus palabras resonaron en mí. Ojo a ojo. Era todo lo que siempre había querido y nunca había tenido en mi familia. La mañana que nos íbamos, Ofelia me entregó una pequeña caja de madera. «Un regalo de bodas», dijo. «Ábrelo cuando necesites recordar hacia dónde vas». La guardé en mi maleta, agradeciéndole con un abrazo. No la abrí de inmediato. Quería esperar a estar en casa. Pero ese pequeño momento, esa sabiduría compartida por una extraña en una playa remota, se sintió como el verdadero comienzo de nuestro matrimonio. El comienzo de construir algo nuevo, lejos de las sombras del pasado. Aterrizamos de vuelta en la Ciudad de México sintiéndonos renovados. El bronceado de Oaxaca cubría la palidez del estrés, y por primera vez en semanas, sentía una paz genuina. Habíamos sobrevivido. Estábamos casados y éramos felices.
Llegamos a nuestro pequeño departamento en la colonia Narvarte, dejamos las maletas en la entrada y pedimos pizza. Mientras esperábamos, encendí mi teléfono. Había estado en modo avión durante 7 días. Los mensajes comenzaron a llegar en una avalancha. Felicitaciones de amigos, correos del trabajo, y un mensaje de WhatsApp de mi hermana, Marisela. Mi corazón dio un vuelco. Una pequeña y estúpida parte de mí pensó, tal vez se está disculpando. Tal vez se dio cuenta de lo que hicieron y quiere arreglarlo. Abrí el chat. No había ningún felicidades por tu boda. Ningún cómo te fue en tu luna de miel. Ningún perdóname, Renata, lo que hicimos fue horrible. Era una foto. Una foto de la mano de Marisela, perfectamente cuidada, extendida contra un fondo borroso que parecía ser una tienda de safari de lujo. En su dedo anular, un diamante. No, no era un diamante. Era una roca. Una piedra obscenamente grande, de al menos 5 quilates, que brillaba con arrogancia. Debajo de la foto, un texto. Dije que ese fue la propuesta más mágica del mundo. Gastón y nuestros papás organizaron todo un fin de semana de safari privado. Hubo champaña al atardecer y todo. Estoy tan feliz. Nos casamos el próximo año en la hacienda Hamilton. Aparta la fecha. Necesito que mi hermana sea mi dama de honor. Leí el mensaje. Y lo volví a leer. La pizza llegó. Bruno pagó y dejó la caja en la barra de la cocina. Me encontró parada en medio de la sala, inmóvil, con el teléfono en la mano. Amor. ¿Estás bien? Te pusiste pálida, dijo, acercándose. No pude hablar. Simplemente le di el teléfono. Vi cómo su rostro se transformaba mientras leía. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Hijos de, empezó a decir, pero se detuvo. Me quitó el teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. No, le dije, mi voz apenas un susurro. No, ¿qué? Preguntó Bruno, abrazándome por detrás y descansando su barbilla en mi hombro. No estoy bien. Alquilaron un safari. Mis padres, que no pudieron tomar un vuelo de 1 hora a Morelos para la boda de su hija, se tomaron un vuelo de 20 horas a África, para una propuesta. Lo sé, mi amor. Lo sé. Son unos. No, lo interrumpí. No. Me solté de su abrazo y fui a mi maleta, que seguía junto a la puerta. Hurgué en el bolsillo lateral hasta que sentí la pequeña caja de madera. Regresé a la cocina, con Bruno observándome confundido. Me senté en el banco y abrí la caja de Ofelia. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desvaído, había una piedra de río, perfectamente lisa y plana. En una cara, Ofelia había pintado una hermosa rosa de los vientos, una brújula. En la otra, con una caligrafía elegante, había una frase. La dirección de tu vida siempre es tu elección. Y debajo, más pequeño, los viajes más importantes a menudo comienzan alejándote. Confía en tu brújula. Miré la piedra. Luego miré el teléfono boca abajo sobre la barra. Y entonces, miré a Bruno. Las lágrimas que brotaron esta vez no eran de tristeza. Eran de rabia. Una rabia pura, fría y liberadora. Se acabó, dije, mi voz firme. Estoy harta. Harta de esperar que cambien. Harta de ser la segunda opción. Harta de esta mierda. Bruno me miró, sus ojos buscando los míos, asegurándose de que hablaba en serio. ¿Qué quieres decir, Renata? Quiero decir que se acabó, repetí, y sentí como una carga que había llevado sobre los hombros toda mi vida comenzaba a disolverse. Estoy harta de pedir migajas de amor. Estoy harta de justificar su comportamiento. Estoy harta de sentirme culpable por no ser suficiente. Me levanté y tomé mi computadora. Bruno, le dije, necesito que me apoyes en esto. Pero tienes que entender algo. Si hago esto, no hay vuelta atrás. Bruno se acercó y puso sus manos sobre las mías, deteniendo mis dedos sobre el teclado. Renata, te apoyaré en lo que decidas. Sea lo que sea.
Pero asegúrate de hacerlo por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. Hazlo por ti. Por tu respeto propio. No por coraje, no por venganza. Hazlo porque ya no puedes permitir que te lastimen así. Sus palabras me centraron. Tenía razón. Esto no se trataba de castigarlos. Se trataba de salvarme a mí misma. Cerré los ojos y las imágenes de toda una vida de favoritismo pasaron como un relámpago. Tenía 16 años. Marisela cumplió 17 al año siguiente. ¿El regalo de Marisela? Un Jetta nuevo, último modelo, con un moño rojo gigante. ¿Mi regalo? Mi papá me dio dinero para las clases de manejo y me dijo, si quieres un coche, tendrás que conseguir un trabajo y ahorrar. Mi graduación de la preparatoria. ¿Mi celebración? Una carne asada en el patio trasero con mis tíos. La graduación de Marisela, un año después, alquilaron un salón en un hotel de lujo, contrataron un DJ e invitaron a 100 personas. Cada Navidad. Cada cumpleaños. Cada logro. El patrón era el mismo. Lo que Marisela obtenía gratis, yo tenía que ganármelo o vivir sin ello. Lo que para ella era una celebración, para mí era una obligación cumplida. Me han mostrado quiénes son toda mi vida, le dije a Bruno, abriendo los ojos. La única pendeja aquí he sido yo, por negarme a creerles. Abrí mi correo. Escribí un mensaje corto, directo, sin emoción. Para mamá y papá. He pasado toda mi vida buscando su aprobación y su atención. He justificado sus acciones y me he culpado a mí misma por no ser suficiente. Ya no puedo seguir haciéndolo. La decisión de saltarse mi boda para ir al safari de Marisela fue la confirmación final de algo que siempre he sabido, yo no soy su prioridad. Necesito espacio para sanar y construir una vida donde sí sea valorada. Por favor, no me contacten. Yo los buscaré si algún día me siento lista. Renata. Envié. Luego, abrí WhatsApp. Le escribí a Marisela. Felicidades por tu compromiso. Espero que seas muy feliz y que tu boda sea todo lo que sueñas. Yo no asistiré. Necesito espacio de toda la familia en este momento. Por favor, respeta mi decisión. Envié. Y entonces, abrí la configuración de mi teléfono. Contacto, mamá. Bloquear. Contacto, papá. Bloquear. Contacto, Marisela. Bloquear. Los borré de Facebook. De Instagram. De todo. Apagué la computadora. Respiré hondo. Por primera vez en mi vida, el aire se sentía limpio. Los primeros días de Contacto Cero fueron un infierno. Uno piensa que es una decisión liberadora, y lo es, pero nadie te habla del síndrome de abstinencia. Mi cuerpo, mi mente, estaban programados por casi 30 años para buscar su validación. Cada vez que me pasaba algo bueno en el trabajo, mi primer instinto era tomar el teléfono para contárselo a mi mamá. Cada vez que tenía un problema, sentía la necesidad de llamar a mi papá para pedirle consejo. Me despertaba en medio de la noche con una ola de culpa. Soy una mala hija. Están exagerando. Tal vez si les hubiera explicado mejor. Y luego venía la tristeza. Una tristeza profunda, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca tuve. Nunca tuve una madre que me defendiera. Nunca tuve un padre que me presumiera. Nunca tuve una hermana que fuera mi cómplice. Estaba de luto por una fantasía. Bruno fue mi roca. Me escuchaba despotricar, me abrazaba cuando lloraba, y nunca, ni una sola vez, me dijo te lo dije. Una noche, después de una crisis de llanto particularmente fuerte, se sentó a mi lado en la cama. Amor, dijo suavemente. Has pasado por un trauma. Y estás tratando de superarlo sola. Tal vez sería bueno hablar con alguien. ¿Terapia?, pregunté, secándome la nariz. La palabra me sonaba extraña. En mi familia, la terapia era para gente loca o débil. Era, en palabras de mi madre, pagarle a un extraño para quejarse. Solo piénsalo, dijo Bruno.
Alguien neutral. Alguien que entiende estas dinámicas. Me resistí un par de semanas más. Traté de echarle ganas, como me habían enseñado. Pero la culpa no se iba. La rabia seguía allí, burbujeando bajo la superficie. Finalmente, busqué en el directorio de mi seguro médico. Encontré a un especialista en sistemas familiares y trauma relacional. Su nombre era Doctora Aguilar. La primera sesión fue la cosa más incómoda del mundo. Me senté en un sillón demasiado cómodo, frente a una mujer de aspecto amable con gafas y un cuaderno. «¿Y bien, Renata, qué te trae por aquí?», preguntó. No sé ni por dónde empezar, admití, sintiéndome estúpida. Empieza por el principio. O por el final. O por el medio. No importa. Solo habla. Y hablé. Le conté todo. La boda. El safari. El jeta. La carne asada. La llamada. El mensaje de Marisela. Hablé durante 50 minutos sin parar, y cuando terminé, estaba exhausta. La doctora Aguilar me miró con calma, sin lástima, sin juicio. Renata, dijo, gracias por compartir todo esto. Lo que estás describiendo tiene un nombre. Es un patrón clásico de dinámica familiar disfuncional. Y tiene cura. Pero va a requerir trabajo. Salí de esa primera sesión sintiéndome extrañamente ligera. No estaba curada. Ni cerca. Pero por primera vez, sentía que no estaba loca. Fui a terapia cada martes durante los siguientes 6 meses. Cada sesión era como pelar una capa más de una cebolla podrida. En nuestra tercera sesión, la doctora Aguilar introdujo los términos que cambiarían mi perspectiva. Lo que describes, Renata, dijo, consultando sus notas, es un sistema de niña dorada y chivo expiatorio. Fruncí el ceño. ¿Chivo expiatorio? Eso suena muy duro. Digo, nunca me culparon por los problemas del mundo. El chivo expiatorio en una familia narcisista no siempre es el culpable, explicó con paciencia. A veces, es simplemente el que absorbe la disfunción. Es el que debe acomodarse. El que debe entender. El que se conforma con menos para mantener la paz. Es aquel cuyas necesidades siempre, siempre, son secundarias a las necesidades del niño dorado y de los padres. La miré, escéptica. Mi hermana Marisela no es mala. Solo es, más fácil. Más adaptable. ¿O es que tú eres más fuerte?, replicó la doctora. A menudo, los padres eligen al niño más perceptivo, más empático, como chivo expiatorio, porque saben que puede soportarlo. Y eligen al más maleable como el dorado, porque es un reflejo perfecto de ellos. Me quedé callada. Pero algo dentro de mí se resistía. No, le dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. Usted no entiende. Usted no los conoce. Está simplificando todo. Está tratando de convertirlos en monstruos, y no lo son. Mi papá trabajó duro toda su vida. Mi mamá sacrificó cosas por nosotros. La doctora Aguilar no se inmutó. Dejó que mi arrebato llenara la habitación. Renata, dijo con calma cuando terminé. No dije que fueran monstruos. Dije que asignaron roles. Y no dije que Marisela fuera mala. Dije que ella cumplía el rol de la niña dorada. Son cosas diferentes. ¿Por qué te enoja tanto ponerle un nombre a la dinámica? Su pregunta me golpeó. ¿Por qué me enojaba? Porque si usted tiene razón, susurré, las lágrimas brotando de nuevo, significa que nada de lo que yo hiciera habría sido suficiente. Significa que no fue mi culpa. Exacto, dijo ella. ¿Y por qué eso me enoja? Porque si no fue tu culpa, no tienes control sobre ello. Y si no tienes control, no puedes arreglarlo. Y toda tu vida te has definido por ser la que arregla las cosas, la que se acomoda. Aceptar que el sistema está amañado desde el principio significa aceptar que no puedes ganar ese juego. El único movimiento ganador es dejar de jugar. Dejar de jugar, repetí. Lo que hiciste al cortar el contacto. No fue un acto de agresión, Renata.
Fue tu primer acto de autopreservación. Dejaste de jugar. Esa sesión me rompió. Salí de allí y me senté en mi coche en el estacionamiento durante 1 hora, llorando. Llorando por la niña que se esforzaba por sacar dieces para obtener una mirada de aprobación. Llorando por la adolescente que trabajaba los fines de semana para comprar el coche que a su hermana le regalaron. Llorando por la mujer que pensó que su boda, el día más importante de su vida, finalmente los haría verla. Fue la última vez que lloré por ellos. La rabia y la tristeza dieron paso a algo nuevo. Una resolución fría. Ellos habían elegido su bando. Ahora me tocaba a mí elegir el mío. La vida sin ellos se volvió, tranquila. Bruno y yo empezamos a crear nuestras propias tradiciones. Los domingos, en lugar de la comida familiar obligatoria donde yo siempre terminaba sintiéndome pequeña, íbamos a Coyoacán a caminar y tomar café. Los miércoles por la noche eran de cocina ambiciosa, donde intentábamos recetas complicadas y generalmente terminábamos pidiendo tacos, riéndonos de nuestro fracaso. Mis suegros, Matilde y Horacio, nos invitaban a su casa cada 15 días. Esas cenas eran todo lo contrario a las de mi infancia. Eran ruidosas, llenas de risas fáciles y conversaciones reales. Matilde me preguntaba sobre mi trabajo con interés genuino. Horacio hablaba de Bruno y de su otro hijo, Marcos, con el mismo orgullo. Nunca hubo comparaciones. Nunca hubo juicios velados. Pareces diferente aquí, me dijo Bruno una noche mientras conducíamos de regreso a casa. Más ligera. Es que no estoy esperando el golpe, respondí, dándome cuenta en voz alta. Con mi familia, siempre sentía que estaba en una audición. Esperando que dijeran la frase incorrecta, la crítica disfrazada de consejo. Aquí, solo, soy yo. Estaba en este capullo de paz, 4 meses después de cortar contacto, cuando llegó el correo. Como los tenía bloqueados de todos lados, el mensaje de Marisela llegó a mi correo del trabajo. Una dirección que obviamente había buscado. El asunto era, Renata, es urgente. Mi corazón se aceleró por el pánico. ¿Alguien estaba enfermo? ¿Había pasado un accidente? Abrí el correo con manos temblorosas. No era una emergencia. Renata, empezaba. No sé qué diablos te pasa. He intentado llamarte y me manda a buzón. ¿Cambiaste tu número? Mamá y papá están devastados. No quieren hablar de ti, solo dicen que necesitas espacio. ¿Espacio de qué? Mi boda es en 4 meses. 4 meses. Y mi dama de honor principal no me contesta los mensajes. ¿Sabes lo humillante que es decirle a la gente que mi hermana está ocupada? Eres mi hermana. Se supone que debes estar aquí para mí. Sea lo que sea que ellos hayan hecho, lo que sea que papá te haya dicho, no es mi culpa. Así que deja de castigarme a mí por sus estupideces. Te necesito aquí. La prueba de mi vestido es el próximo mes y se supone que debes venir. Por favor, deja este drama y contéstame. M. Leí el correo 3 veces. La audacia. La falta de autoconciencia. La manipulación. Sea lo que sea que ellos hicieron, no me castigues a mí. Ella sabía. En el fondo, ella sabía perfectamente bien que ellos habían hecho algo mal, pero no le importaba. Lo único que le importaba era que su show de la boda estuviera incompleto. Yo no era una persona para ella. Era un accesorio. La hermana de la novia. Me di cuenta de que ella era una versión más joven y pulida de mi madre. Incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Me senté frente a la pantalla, sintiendo la vieja necesidad de arreglarlo. La vieja culpa. Es mi hermana pequeña. Me necesita. Casi le respondo. Casi escribo, perdóname, M. Tienes razón. Hablemos. Entonces, la voz de la doctora Aguilar resonó en mi cabeza, ¿estás respondiendo a Marisela, o estás respondiendo al rol que te asignaron? Borré el borrador. Escribí y borré 5 respuestas diferentes. Una estaba llena de rabia, enumerando cada injusticia desde 1995. Otra era fría y corporativa.
Otra era suplicante. Finalmente, respiré hondo y escribí desde mi nuevo centro de gravedad. Desde la Renata que confiaba en su propia brújula. Marisela. He recibido tu correo. Mi número no ha cambiado. No te estoy castigando. Estoy tomando decisiones para proteger mi salud mental. Durante años, he vivido bajo un sistema de favoritismo que, aunque no es tu culpa haberlo recibido, sí me ha dañado profundamente. La decisión de nuestros padres de saltarse mi boda para celebrar tu compromiso fue la gota que derramó el vaso. No puedo seguir fingiendo que esta dinámica no existe solo para que tu boda se vea bien. Te deseo toda la felicidad del mundo. Espero que Gastón te haga muy feliz y que tu día sea perfecto. Pero no asistiré. Necesito este límite ahora mismo. Quizás algún día, en el futuro, podamos construir una relación como iguales, y no como la niña dorada y la hermana sombra. Te deseo lo mejor. Renata. Envié. No hubo respuesta. Me enteré meses después, por una tía lejana, que Marisela le había pedido a su compañera de la universidad que fuera su dama de honor. 6 meses después, vi la boda. Estaba en la portada de la revista Caras. Una extensión de 10 páginas. La hacienda Hamilton parecía un palacio. Marisela con un vestido de diseñador. Mis padres, sonriendo orgullosos en la primera fila. Miré las fotos, hojeando la revista en un puesto de periódicos. Busqué en mi interior algún rastro de arrepentimiento, de envidia, de tristeza. No encontré nada. Solo, distancia. Era como ver la vida de extraños. Un mundo brillante y hueco al que ya no pertenecía. Pagué mi periódico, compré un café y me fui a trabajar. Si estás encontrando valor en esta historia, si te has sentido identificada o simplemente te gusta el drama, te pido un favor enorme. Dale, me gusta, a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas. Gracias de verdad por tu apoyo. Con el drama familiar puesto en pausa indefinida, toda esa energía que solía gastar en tratar de ganar su aprobación tenía que ir a algún lado. La canalicé a la única cosa que sentía verdaderamente mía, mi carrera. Yo había estudiado bioquímica en la UNAM y después hice un MBA. Una combinación extraña, lo sé. Siempre me había sentido dividida entre la ciencia dura y el mundo de los negocios. Mi trabajo serio era como consultora junior en una firma financiera, un trabajo que mi padre me había ayudado a conseguir y que yo detestaba con cada fibra de mi ser. Pero mi pasión secreta siempre fue la medicina integrativa. Nació de 2 fuentes. La primera fue mi compañera de cuarto en la universidad, que sufría de fatiga crónica. La vi ir de especialista en especialista, acumulando recetas de pastillas que solo la hacían sentir peor. Frustrada, empezó a probar con acupuntura, con medicina herbal, con cambios radicales en su dieta. Y la vi mejorar. La vi recuperar su vida. La medicina occidental ve el cuerpo como una máquina descompuesta, me dijo una noche. La oriental lo ve como un jardín desequilibrado. Pero la semilla real la había plantado mi abuela Estela. Ella había llegado a México desde un pequeño pueblo de España, trayendo consigo generaciones de conocimiento en herbolaria. Mi infancia olía a sus tés, a manzanilla para el estómago, a romero para la cabeza, a lavanda para dormir. Mi madre, Graciela, siempre vio estas prácticas con un desdén apenas disimulado. Ay, mamá, por favor. Dale un tempra y ya. Esas son supersticiones. Mi padre, Genaro, simplemente la ignoraba. Pero yo la observaba. Yo le preguntaba. Cuando murió, mientras mi madre limpiaba su casa, yo rescaté un pequeño cuaderno de cuero desgastado de la basura. Era su recetario. Estaba lleno de notas escritas a mano sobre combinaciones de hierbas, tinturas y ungüentos. Lo guardé como mi tesoro más preciado. En secreto. Durante la universidad, mientras estudiaba bioquímica, empecé a cruzar la información. Empecé a entender por qué funcionaban sus remedios. El jengibre como antiinflamatorio.
La pasiflora para la ansiedad. Y así nació la idea de Armonía Vital. La idea era simple, una empresa de bienestar que usara la ciencia moderna para validar y potenciar la sabiduría tradicional. Cajas de suscripción personalizadas que combinaran suplementos de alta calidad, extractos herbals basados en las recetas de mi abuela y guías de nutrición y Imaín Felmis. Quería tomar la sabiduría de Estela y dársela al mundo, respaldada por la ciencia. El recuerdo de esa cena era tan vívido que todavía me provocaba una punzada de humillación. Fue unos 6 meses antes de mi boda. Las cosas con mi familia ya estaban tensas, pero todavía jugábamos a la casita. Los invité a cenar, preparé su comida favorita y, temblando de emoción, les presenté mi idea de negocio. Había preparado una presentación en PowerPoint. Había investigado el mercado, el crecimiento del sector de bienestar, los márgenes de ganancia. Mi padre, Genaro, me escuchó con los brazos cruzados, con esa expresión de aburrimiento que reservaba para mis proyectos. Cuando terminé, hubo un silencio. Mijita, dijo finalmente, suspirando. ¿Qué? ¿Armonía, qué? Suena muy etéreo. Se llama Armonía Vital, papá. Y es medicina integrativa. Es un mercado de miles de millones de dólares, respondí, tratando de mantener la compostura. Renata, por favor, intervino mi madre, Graciela, desde la cocina. Tú tienes un trabajo excelente. Una carrera en finanzas. ¿Por qué quieres dejar eso para vender tés? No son tés, mamá. Son suplementos formulados. Ese mercado está saturadísimo, me interrumpió mi padre. Hay 1000 empresas haciendo eso. Es una moda pasajera. En 5 años, nadie se acordará de esto. ¿Por qué no te concentras en tu trabajo? Podrías ser socia en la firma algún día. Me sentí encoger. Miré a mi hermana Marisela, esperando al menos una pizca de apoyo. Ella estaba enviando mensajes por debajo de la mesa, pero levantó la vista y sonrió con lástima. Mi madre se acercó y le susurró a Marisela, pero lo suficientemente alto para que yo la oyera: ¡ay, esta niña! Siempre queriendo ser diferente. Complicándose la vida. No todos pueden con el mundo real, ¿verdad? No todos aguantan la ciencia dura, respondió Marisela, guiñándole un ojo. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena que ellos apenas habían tocado, sentí una profunda sensación de derrota. Había compartido mi sueño más grande, la culminación de mi educación y el legado de mi abuela, y ellos lo habían aplastado como si fuera un bicho. Está bien, me dije a mí misma en ese entonces, guardando la presentación. No necesito que lo entiendan. Pero era mentira. En ese momento, su desprecio casi me hace abandonar todo. Ahora, sin ellos en mi vida, esa cena se sentía como un recuerdo lejano. Bruno, en cambio, creía en Armonía Vital con una fe casi religiosa. Fue él quien me ayudó a pulir el plan de negocios, quien diseñó el primer logo, y quien me animó a aplicar a incubadoras de startups. Tienes que hacer esto, Renata, me dijo una noche. El mundo necesita lo que tienes que decir. Así que apliqué. Llené solicitudes para 3 de las incubadoras más importantes de la Ciudad de México. La primera me rechazó de inmediato. Mercado demasiado nicho. La segunda me concedió una entrevista. Entré a una sala de juntas de cristal, frente a 3 hombres con trajes caros. Hablé con pasión durante 20 minutos. Cuando terminé, el inversionista principal se recostó en su silla. Mire, señorita. Renata, dijo, condescendiente. Con todo respeto, esto suena a los curitas de la abuela. Es una historia bonita, lo de su abuela Estela. Muy tierno. Pero no es un negocio serio. Necesitamos algo más tangible. Algo con patentes. No recetas de hierbas. Salí de esa reunión sintiéndome como si me hubieran golpeado. No solo me habían rechazado a mí, habían insultado el legado de mi abuela. Tal vez tienen razón, Bruno, le dije esa noche, llorando en sus brazos. Tal vez solo soy una tonta con un cuaderno viejo. Ellos son los tontos, dijo Bruno, furioso.
No vieron el oro que tenían enfrente. Sigue intentando. Una semana después, llegó el correo de la tercera incubadora. Una especializada en salud y tecnología. Estimada Renata, estamos fascinados con su propuesta. Me aceptaron. No solo me aceptaron, sino que me ofrecieron un lugar en su programa de 8 meses y un capital semilla de 400,000 pesos mexicanos, unos $20,000, para empezar. Pero había una condición. Tenía que ser un compromiso de tiempo completo. Tenía que renunciar a mi trabajo en la firma financiera. Me quedé mirando el correo, paralizada por el terror. Renunciar a mi sueldo fijo. Renunciar a mi carrera segura. Las voces de mis padres resonaban en mi cabeza, irresponsable. Riesgoso. Vas a fracasar. Tomé el teléfono y marqué un número. Doctora Aguilar, ¿tiene un espacio de emergencia? ¿Qué es lo que te da tanto miedo?, me preguntó esa tarde en su consultorio. Decepcionarlos, admití. Tengo pánico de que tengan razón. De que esto falle y ellos digan, te lo dijimos. La doctora me miró por encima de sus gafas. Renata, ¿y si funciona? ¿Crees que si tienes éxito, ellos admitirán que estaban equivocados? Me reí sin humor. Probablemente no. Dirán que siempre me apoyaron, o minimizarán el éxito. Entonces, dijo ella, su opinión no puede ser la métrica. Es un escenario donde pierdes sí o sí, si tu éxito depende de su validación. La única persona a la que le tienes que demostrar algo, es a ti misma. Salí de su oficina. Fui a mi departamento. Abrí mi laptop. Y escribí mi carta de renuncia. Renunciar a mi trabajo fue como saltar de un avión sin paracaídas. Los siguientes 8 meses en la incubadora fueron el periodo más brutalmente difícil y extrañamente emocionante de mi vida. Armonía Vital nació en nuestro pequeño departamento. La sala se convirtió en oficina, bodega y laboratorio. Había cajas de hierbas secas apiladas junto al sofá y hojas de cálculo abiertas en la mesa del comedor. Trabajaba 16 horas al día. A veces 18. Me despertaba a las 5 de la mañana, revisaba correos, negociaba con proveedores de suplementos en China y de hierbas orgánicas en Oaxaca. Luego iba a los talleres de la incubadora sobre marketing digital, logística y recaudación de fondos. Regresaba a casa a las 10 de la noche para empezar a empacar las primeras cajas de prueba. Bruno fue un santo. Con mi renuncia, nuestros ingresos se desplomaron. Él tomó todos los trabajos de fotografía de bodas y eventos que pudo encontrar los fines de semana para mantenernos a flote. Llegaba a casa agotado, con dolor de espalda, y aún así se sentaba conmigo a diseñar las etiquetas de los frascos. Hubo un momento, unos 4 meses después, en que casi nos quebramos. Nuestras tarjetas de crédito estaban al límite. El dinero semilla se había ido en inventario y desarrollo web. Un proveedor clave nos había fallado. Llegué a casa una noche y encontré a Bruno en la cocina, con la cabeza entre las manos, mirando una pila de estados de cuenta. Renata, dijo, su voz ahogada. No vamos a lograrlo. No vamos a poder pagar la renta el próximo mes. Me senté en el suelo de la cocina y me rompí. Lloré. No lágrimas silenciosas. Lloré con sollozos feos, ruidosos, de agotamiento y pánico. Tal vez tenían razón, grité contra mis rodillas. Tal vez solo soy una idiota. Debería haberme quedado en el banco. Bruno se sentó en el suelo frente a mí. Esperó a que mi tormenta pasara. Luego, tomó mi rostro entre sus manos. Mírame, dijo, sus ojos firmes. Estás cansada. Estamos estresados. Pero no eres una idiota. Lo que estás construyendo es brillante. Mañana llamaré a mi papá y le pediré un préstamo. Venderé mi equipo de cámara si es necesario. Pero tú no vas a renunciar. No puedo pedirte eso, Bruno. No te lo estoy pidiendo. Te lo estoy diciendo. Yo creo en esto. Creo en ti. Ahora, levántate. Tenemos que rediseñar el embudo de ventas. Su fe inquebrantable me dio la fuerza para levantarme.
Al día siguiente, conseguimos un pequeño préstamo de Horacio y seguimos adelante. Llamé a la empresa Armonía Vital, en honor a la visión que mi abuela Estela había visto en mí. Cada caja que empacaba se sentía como un tributo a ella y una bofetada a mis padres. Al final de los 8 meses de la incubadora, teníamos que presentar nuestro proyecto a un grupo de inversionistas ángeles. Estaba aterrada. El recuerdo del hombre que lo llamó curitas de abuela seguía fresco. Entré a esa sala de juntas. Pero esta vez, no era solo una idea. Tenía datos. Teníamos 250 clientes beta. Y teníamos testimonios. Hablé durante 30 minutos. Hablé de bioquímica. Hablé de mi abuela. Hablé de nuestra tasa de retención de clientes del 90%, el doble del promedio de la industria. Cuando terminé, hubo un silencio. Y entonces, una mujer al fondo, conocida por ser la inversionista más dura de la ciudad, levantó la mano. Señorita Monroe, dijo. Esa es la mejor presentación que he visto este año. ¿Cuánto está buscando? Esa noche, cerramos nuestra primera ronda de capital ángel. Levantamos 6 millones de pesos. 6 millones. El dinero nos permitió mudarnos de nuestra sala a una pequeña oficina, contratar a nuestros primeros 3 empleados y lanzar oficialmente la plataforma. Las primeras semanas fueron lentas. Y entonces, una influencer de bienestar encontró nuestro producto. Hizo un video de unboxing hablando de cómo nuestra mezcla para dormir le había cambiado la vida. El video se volvió viral. Nuestro sitio web colapsó. Pasamos de 50 pedidos al día a 500. Una mañana, revisando los correos de servicio al cliente, encontré uno con el asunto, gracias. Era de una mujer en Monterrey. Escribió, sufro de endometriosis desde hace 10 años. Los médicos solo me daban analgésicos. Empecé con su kit de balance hormonal hace un mes, siguiendo las recetas de su abuela, y por primera vez en una década, tuve un ciclo sin dolor incapacitante. No están vendiendo hierbas. Están vendiendo esperanza. Gracias, Renata. Le leí el correo a Bruno, con la voz entrecortada por las lágrimas. Esta vez, eran lágrimas de pura y absoluta validación. No era la validación de mis padres. Era la validación de que lo que estaba haciendo importaba. Los siguientes 20 meses fueron una locura. Armonía Vital creció a un ritmo que no podíamos controlar. La ronda de 6 millones de pesos se convirtió en una serie de 50 millones de pesos, 50 millones. Nuestra pequeña oficina de 3 personas se convirtió en un corporativo en Polanco con 80 empleados. Y entonces, las revistas empezaron a llamar. Primero fue Vogue Salud. Luego Expansión. Y una mañana, casi 3 años después de mi boda, recibí un correo que pensé que era spam. El asunto decía, Forbes 30 Under 30. Me nombraron una de las 30 emprendedoras menores de 30 años más influyentes de Latinoamérica. Hubo una sesión de fotos. Un artículo. Una gala. De la noche a la mañana, pasé de ser la niña rara de mi familia a ser Renata Monroe, la CEO que está revolucionando la industria del bienestar. Nuestro número de suscriptores saltó a 85,000. La empresa era un éxito rotundo. Yo era un éxito. Mi vida era perfecta. Tenía un esposo que me adoraba, una carrera que me apasionaba, y una paz mental que había costado sangre, sudor y lágrimas. Y en todo ese tiempo, 3 años enteros, no había intercambiado una sola palabra con mis padres o con mi hermana. Eran fantasmas. Fantasmas que yo había enterrado exitosamente. O eso creía. Habían pasado poco más de 3 años desde mi boda. Armonía Vital estaba a punto de lanzar una nueva línea de productos y nuestro director de marketing propuso una campaña publicitaria agresiva. Hemos conquistado el mundo digital, Renata, dijo en una junta. Es hora de conquistar el mundo físico. Necesitamos espectaculares. Bruno, que ahora era nuestro director creativo, apoyó la idea. Y tú tienes que ser la cara de la campaña. Tu historia es la marca. Me resistí.
La idea de ver mi cara en un cartel gigante me parecía ególatra. Pero tenían razón. Nuestra historia de ciencia y tradición era nuestro mayor activo. Aprobé el presupuesto. Diseñamos un espectacular simple, una foto mía, profesional pero cálida, con el logo de Armonía Vital y el lema, Bienestar Reimaginado. Colocamos 5 en puntos clave de la ciudad. Uno de ellos, por pura estrategia demográfica, lo pusimos en la autopista México-Cuernavaca. Un tramo que, casualmente, mis padres y mi hermana usaban cada fin de semana para ir a su casa de descanso o a visitar a Marisela, que ahora vivía en un fraccionamiento de lujo por esa zona. No lo hice por ellos. Honestamente, cuando aprobé las ubicaciones, ni siquiera pensé en ellos. Se habían vuelto irrelevantes en mi vida diaria. El espectacular llevaba 3 días instalado cuando sucedió. Era un miércoles. Estaba en medio de una reunión de finanzas, discutiendo proyecciones trimestrales, cuando mi asistente, Brooke, tocó la puerta. Parecía agitada. Disculpa, Renata, sé que estás en junta, pero hay una mujer en la línea 1. Insiste en hablar contigo. Dice que es tu madre. Mi mano se congeló sobre la hoja de cálculo. La sala quedó en silencio. ¿Le digo que estás ocupada?, preguntó Brooke, ya sabiendo la historia. Respiré hondo. No. Yo la tomo. Chicos, ¿nos damos una hora? Mi equipo salió de la oficina. Miré la luz parpadeante del teléfono durante un minuto entero. Finalmente, levanté el auricular. Habla Renata Monroe, dije, mi voz fría, profesional. Desde mi boda, había adoptado legalmente el apellido de Bruno. Hubo un silencio al otro lado. Luego, una voz que no había escuchado en 3 años, temblorosa e irreconocible. ¿Renata? ¿Nena? Soy yo, soy mamá. Lo sé, respondí. Renata, vimos el espectacular. En la carretera. Tu padre casi choca el auto. No sabíamos. ¿Es por eso que llamas? ¿Para discutir la estrategia de marketing de mi empresa? No. No, claro que no, llamamos porque, su voz se quebró. Renata, ¿por qué? ¿Por qué no nos dijiste nada? Tuvimos que enterarnos por un anuncio en la carretera que ahora eres millonaria. La audacia. La pura y absoluta audacia de esa pregunta me quitó el aliento. 3 años de silencio. 3 años donde no existí para ellos. Y su primera reacción no es felicidades. ¿Es porque no nos avisaste de tu éxito? Me reí. Una risa seca, sin humor. ¿Qué les dijera? Como todas las veces que intenté hablarles de mis ideas y las llamaron curitas de abuela y modas pasajeras. Como cuando les dije que me casaba y prefirieron un safari. Renata, por favor. No. ¿Tú cómo te sentiste?, la interrumpí, mi voz helada. ¿Cómo te sentiste al elegir un viaje de lujo sobre la boda de tu única hija? ¿Cómo se sintió subirse a ese avión sabiendo que yo estaría caminando sola hacia el altar? Silencio. Un silencio total, pesado. Solo escuché su respiración entrecortada. Cometimos un error, susurró finalmente. Sí, dije. Lo hicieron. Queremos verte, Renata, dijo mi madre, su voz desesperada. Tu padre y yo, necesitamos verte. Arreglar esto. Una parte de mí, la parte vieja y herida, quería gritar váyanse al diablo. Pero la Renata de ahora, la CEO que negociaba con tiburones, sintió una curiosidad fría. Quería verlos. Quería ver qué dirían, ahora que el poder había cambiado de manos. Tengo una hora libre para comer el próximo jueves, dije, mirando mi agenda. A la 1:30. Hay un café llamado Eastwood cerca de mi oficina. Si no, tendrá que ser en 3 semanas. Ahí estaremos, dijo, casi con gratitud. ¿Llevamos a Marisela, ella también? No, la corté. Solo tú y papá. ¿O no hay reunión? Colgué. Llegué al Eastwood Café 20 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina, un lugar discreto pero con buena visibilidad.
Me sentía tranquila, centrada. Estaba en mi territorio. Llegaron exactamente a la 1:30. Los vi entrar, con la mirada nerviosa, buscando. Se veían mayores. El cabello de mi padre era casi completamente blanco. Mi madre tenía arrugas alrededor de la boca que yo no recordaba. Cuando me vieron, sus rostros mostraron una mezcla de alivio y miedo. Se acercaron a la mesa. Renata, murmuró mi padre. Hizo el ademán de abrazarme, pero dudó. En lugar de eso, me levanté y extendí la mano. Papá. Él la tomó, sorprendido, y la estrechó torpemente. Mi madre no tuvo ese reparo. Se abalanzó y me dio un abrazo que no correspondí, pero tampoco rechacé. Me quedé rígida hasta que me soltó. Te ves, increíble, nena, dijo, examinándome. El éxito te sienta bien. Pedimos la comida. La charla fue trivial, el clima, el tráfico, la decoración del lugar. Era absurdo. Finalmente, cuando el mesero retiró los platos, mi padre carraspeó. Renata, comenzó, y su voz era grave. Tu madre y yo, te debemos una disculpa. La más grande de todas. Debimos haber estado en tu boda. No hay excusa, no hay justificación. Y estoy profundamente avergonzado de nuestra decisión. Me impresionó su franqueza. Mi padre rara vez admitía un error. Mi madre asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas. Hemos pensado mucho estos 3 años. En el tipo de padres que fuimos contigo, en comparación con Marisela. Se retorció una servilleta en las manos. No lo veíamos en ese entonces. Pero ahora. Respiró hondo. La preferimos a ella. Siempre la preferimos. La confesión, tan directa, me golpeó. Era más fácil, dijo mi padre, en voz baja. Marisela quería lo que nosotros entendíamos. Estatus, seguridad, el camino tradicional. Tú siempre fuiste, diferente. Cuestionabas todo. Querías construir tu propio camino. Y eso, nos asustaba. Así que simplemente, no me apoyaron, terminé por él. No, dijo mi padre. Y nos perdimos de conocer a una hija extraordinaria por eso. Ahí estaba. La validación. La aprobación que había buscado toda mi vida. Y ahora que la tenía, me sentí vacía. Llegaba demasiado tarde. Yo ya había construido mi vida sin ella. Recibirla ahora era como recibir un mapa después de haber completado el viaje. Les hablé de armonía vital. De mi abuela. De la ciencia. Y por primera vez en mi vida, me escucharon. Hicieron preguntas inteligentes. Estaban atentos. Queremos ser parte de tu vida otra vez, Renata, dijo mi madre, extendiendo su mano sobre la mesa, pero sin atreverse a tocar la mía. Los miré. Vi su arrepentimiento. No soy la misma persona que conocieron, les advertí. Ya no me voy a hacer pequeña para caber en sus expectativas. No queremos que lo hagas, dijo mi padre. No puedo prometer nada, dije. Pero estoy dispuesta a intentar algo. Pequeño. Un café. Una vez al mes. Sin Marisela por ahora. Y veremos cómo va. El alivio en sus rostros fue palpable. Tomaremos lo que estés dispuesta a dar, dijo mi madre. Cuando nos levantábamos para irnos, mi padre se detuvo. Hay algo más, dijo, sacando un sobre de su maletín. Vimos las entrevistas que diste, sobre la influencia de tu abuela en tu concepto. Asentí, sin saber a dónde iba. Bueno, continuó, después de que, dejamos de hablar, nos pusimos a limpiar el ático. Encontramos una caja. Un baúl viejo de tu abuela Estela. Lleno de sus cosas. Más diarios, fotos, cartas. Cosas que ni sabíamos que existían. Pensamos que, querrías tenerlas. Me entregó una llave. Está en una bodega que rentamos. No quisimos tirarlo. Mi garganta se cerró. Todo este tiempo. Tu abuelo nos las mandó cuando se mudó a la casa de retiro, hace años, dijo mi madre.
Las guardamos y se nos olvidó. Hasta ahora. Tomé la llave. Gracias. Esa tarde, cancelé mis reuniones. Conduje sola a la bodega. Era un lugar polvoriento y oscuro. En la esquina, había un baúl de madera con herrajes de latón, con el nombre Estela apenas visible. Metí la llave en la cerradura. Giró. Abrí la tapa. El olor a papel viejo y hierbas secas me golpeó. No era solo un recetario. Eran 14 diarios. 14 cuadernos de cuero, escritos en una mezcla de español y lo que parecía ser gallego antiguo. Había cartas. Fotos. Y entonces, vi una foto que me heló la sangre. Era mi abuela Estela, pero no como yo la recordaba. Estaba joven, con el cabello oscuro recogido, usando una bata blanca impecable y un estetoscopio alrededor del cuello. Estaba parada frente a una pequeña clínica. Al reverso, una inscripción en tinta desvaída, Doctora Estela M. practicante de medicina integrativa. Vigo, 1965. Mi abuela. ¿Doctora? Busqué frenéticamente entre las cartas. Eran correspondencia con médicos de Alemania, de Estados Unidos. Programas de intercambio. Artículos que había escrito sobre la combinación de la penicilina con remedios herbals para reducir efectos secundarios. Mi abuela no era una curandera de pueblo. Era una pionera. Una científica. Una doctora entrenada en medicina occidental y tradicional. Décadas antes de que el término medicina integrativa se pusiera de moda. Encontré cartas a mi abuelo, donde se quejaba de que al llegar a México en los años 70, sus credenciales no habían sido validadas fácilmente y que la comunidad médica local la veía con sospecha. Y entonces, sentí una oleada de rabia. Una rabia dirigida a mi padre, Genaro. Su hijo. Él lo sabía. O debió saberlo. Y en lugar de celebrar a su madre, la pionera, la científica, la había reducido. Se había avergonzado de ella. La había etiquetado como anticuada y supersticiosa. Mi padre había enterrado el legado de su madre. Había hecho con ella exactamente lo mismo que había intentado hacer conmigo, apagar cualquier cosa que fuera diferente o complicada. Me di cuenta de que mi lucha no era solo mía. Era generacional. Yo estaba, sin saberlo, completando el trabajo que mi abuela Estela había comenzado. Pasé horas en esa bodega, devorando los diarios de Estela. Eran brillantes. Llenos de fórmulas, observaciones clínicas e ideas que estaban 50 años adelantadas a su tiempo. Encontré una frase, en el último diario. El camino de la sanación rara vez es recto. Serpentea por valles de duda y montañas de resistencia. Pero con cada paso, el sanador gana fuerza. La verdadera sanación no está en el destino, sino en el viaje mismo. En aprender a confiar en lo que otros no pueden ver. Lloré. Lloré por ella. Por mí. Por el vínculo que nos unía a través del tiempo. Al día siguiente, llegué a la oficina de Armonía Vital cargando 4 de los diarios. Convoqué una reunión de emergencia con mi equipo de investigación y desarrollo, liderado por la doctora Asa Patel, una ex cirujana de Harvard que, como yo, se había desilusionado de la medicina convencional. Puse los diarios sobre la mesa. Olviden todo lo que estamos haciendo, les dije. Vamos a reformularlo todo. Basado en esto. Durante la siguiente hora, les traduje las fórmulas de Estela. La doctora Patel estaba pálida. Renata, dijo, su voz llena de asombro. Estas combinaciones son bioquímicamente perfectas. Está usando compuestos para aumentar la biodisponibilidad de otros. Esto es lo que la ciencia apenas está descubriendo ahora. Tu abuela era un genio. Relanzamos nuestra línea de productos 2 meses después, bajo la colección Legado Estela. La respuesta fue explosiva. Nuestros clientes informaron resultados más rápidos, más profundos. Nuestra tasa de retención se disparó. Nuestra base de suscriptores superó los 180,000. Cumplí mi promesa. Me reuní con mis padres para tomar café. La conversación fue menos tensa. Me preguntaron sobre los diarios.
Les conté lo que había descubierto. Mi padre, Genaro, escuchó, su rostro impasible. Ella siempre fue intensa, fue todo lo que dijo. Vi que nunca lo entendería. Nunca admitiría el calibre de mujer que fue su madre. Pero ya no importaba. Yo lo sabía. Y ahora, el mundo lo sabría. Al despedirnos, mi madre, Graciela, me detuvo. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Esto era de ella, dijo en voz baja. Me lo dio cuando me casé con tu padre. Creo que ella querría que tú lo tuvieras. Lo abrí. Era un hermoso brazalete de jade, simple y elegante. Habría estado tan orgullosa de ti, Renata, dijo mi madre. Siempre dijo que tú tenías su espíritu. Me puse el brazalete. Encajaba perfectamente. ¿Considerarías ver a Marisela?, preguntó mi padre, mientras nos íbamos. Ha estado preguntando mucho por ti. Dice que extraña a su hermana. Miré el jade en mi muñeca. Aún no, respondí. Pero tal vez un día. Caminando de regreso a mi oficina, reflexioné sobre el viaje. Mi verdadera vida había comenzado el día en que mi familia me abandonó. El dolor de su ausencia me había forzado a construir la mía. El espectacular que vieron fue una casualidad, pero una casualidad poética. Me di cuenta de que la mejor venganza no es el éxito, ni cortar a la gente. La mejor venganza es convertirte tan completamente, tan auténticamente en ti misma, que obligas al mundo, y a ellos, a confrontar exactamente lo que perdieron. No para lastimarlos, sino para, finalmente, ser vista. Esa tarde, aprobé la colocación de 3 espectaculares más. Esta vez, no fue una casualidad. Fue una decisión de negocios. Esa es mi historia. Mis padres y yo seguimos intentándolo, un café a la vez. Es un proceso lento, frágil. Pero la pregunta sobre Marisela sigue en el aire. Hace una semana, me envió una carta escrita a mano. No una disculpa, no realmente. Pero decía que se sentía sola, que Gastón viajaba mucho, y que extrañaba a su hermana. No sé si abrir esa puerta es sanar, o si es volver a ponerme en peligro. No sé si la gente realmente cambia, o si solo cambian sus circunstancias. Así que les pregunto a ustedes. ¿Debería darle a mi hermana otra oportunidad? ¿Debería intentar construir algo nuevo con ella, o hice bien en mantener mi distancia? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de drama familiar. Nos vemos en la próxima.